A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia, nuestra ciudad Medellín. Bienvenidos todos al presente podcast que nos va a hablar sobre el INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en nuestro país. A usted, profesor Germán, mil gracias por este espacio tan importante para que los estudiantes diserten sobre esta institución y más adelante sobre otras instituciones del Estado. Tenemos 3 invitadas especiales, quienes de una u otra forma nos van a dar sus apreciaciones sobre los contenidos temáticos, jurídicos, administrativos y judiciales que tienen que ver con este organismo tan importante en nuestra nación. Iniciamos con la estudiante Sheili para que haga su presentación personal. Bienvenida, estudiante. Muchas gracias, cordial saludo a todos. Soy Sheili Amir Amador Ruz, estudiante de Derecho de 5º semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia y estoy muy agradecida con estar aquí. Señorita Joana, cordial saludo. Hola para todos, bueno, mi nombre es Joana Legarda, soy estudiante de 5º semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, y muy agradecida por la invitación. Bienvenida, Catalina. Hola a todos, mi nombre es Catalina Zuluaga Arias, soy estudiante de 5º semestre de la Facultad de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Muy contenta, muy feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo pues esta información de tanta importancia. Así es, cuando uno habla del Estado colombiano y de los distintos organismos que se encargan de la parte administrativa del mismo, es importante resaltar el INPEC. Y partimos de una frase muy linda que dijo un entre comillas, una persona que pasó por su condición de privación de la libertad. Solamente me acordé de la libertad el día del juicio y me volví a acordar de la misma cuando salí del presidio. A todos mis compañeros que quedaron allá les dejo un legado de amor, un legado de alegría, un legado de tristeza. Hoy no lloro porque al interior del centro penitenciario lloré cientos de veces. Solo aquellos que están por fuera de los centros penitenciarios les doy un consejo: delinquir no paga. Acuérdense, delinquir no paga. Vamos entonces a darle espacio a este programa realizado por las 3 estudiantes de la Facultad de Derecho de la sede Medellín. Iniciamos con Joana. Señorita estudiante de Derecho, usted nos indica qué es el INPEC y cuántos centros penitenciarios existen en el país. Bueno, empezando porque las siglas INPEC tienen el significado de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El INPEC es una institución de Estado de carácter civil. ¿Por qué civil? Porque pertenece al Ministerio de Justicia, más no al de Defensa. Este tiene a su cargo la custodia y vigilancia de los centros penitenciarios, donde se garantizan el cumplimiento efectivo y la ejecución de la pena impuesta por la autoridad judicial, que es competente, es decir, el personal condenado. También dentro de este proceso es la custodia y la vigilancia para garantizar la resocialización del privado de la libertad para su reinserción a la sociedad. En estos momentos exactamente hay 137 establecimientos de reclusión de orden nacional a cargo del INPEC. Acá hay algo que es muy importante. Cuando se habla de personas, cuando se habla del concepto interno, entonces lo cambiamos por personas en condición de privación de la libertad. Lo mismo cuando se habla de personas que tienen algún grado de discapacidad. Persona en condición de discapacidad. Igual un habitante, una persona que está en la calle. Personas en condición de calle. Esto es importante aclararlo porque somos
son personas indistintamente de que estén o no privadas de la libertad. Señorita Joana, hay algo muy importante. Las personas en condición de privación de la libertad, ¿cuál concepto se aplica con mejor precisión? ¿Ellos se socializan, resocializan, o estos conceptos se aplican más a los pospenados? Queda usted en libertad de explicarnos amablemente. Bueno, profe, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir en estos momentos, en primer lugar, pues ya el término de internos, a partir de la ley de 1709 del 2014, ya se hizo una transición al término de persona privada de la libertad, como acabo de decir. Es muy importante que las personas privadas de la libertad, cuando entran a cumplir la ejecución de la pena impuesta, es decir, que ya fueron condenados, también se podría decir que vencidos por los estados judiciales, deben estar en un proceso de resocialización, que para el instituto es el sistema PASO. Pues que estas personas lo que hacen son actividades que permiten pues su formación para aquellas que de pronto no la tengan, y para la vinculación a actividades de redención de la pena. También existen otras actividades como la implementación de la mano de obra, ya sea en diferentes actividades como lo son maderas o artesanías, o el rancho, panadería, actividades que en la institución se complementan en los proyectos productivos. De ahí es donde sale pues que su capacidad de aprendizaje y desarrollo de diferentes habilidades le permita al privado de la libertad su vinculación dentro de una sociedad nuevamente, sin la necesidad de reincidir en la comisión de delitos. A un ex interno le preguntaron cuánto duró su privación de la libertad, y él dijo: ayer apenas ingresé, y resulta que llevaba 33 años. Y en una frase muy linda nos demostró que su comportamiento fue idóneo durante esas 3 décadas y un poco más, y nos dejó una reflexión profunda. Entre rejas no pensé, siempre meditaba. Cuando estaba fuera del centro penitenciario me reflexioné mucho, y esto me permitió afirmar lo siguiente: solo aquellos que realmente son culpables en la cárcel serán siendo culpables, pero aquellos que entramos inocentemente fuimos injustamente condenados. Por eso esos 33 años prácticamente pasaron como si fuera un día, todos llenos de dolor. Esa frase es muy cierta y muy dura. 33 años privados de la libertad, con dolor. Y volvemos a la primera frase: delinquir no paga. Señorita Joana, en este aspecto, ¿a qué se dedican los internos, las personas en condición de privación de la libertad al interior de los centros penitenciarios? Profe, para retomar un poquito la pregunta anterior, en cuanto a la resocialización, para dar una continuidad a los pospenados, las personas pospenadas se les da un trato de capacitación que es más por parte de los entes territoriales, que como tratando pues de buscar la mano de obra para vincularlos en un proyecto laboral, pero dentro de la institución se hace el proceso de la resocialización y reinserción de los personales privados de la libertad. Continuando ya con la pregunta de a qué se dedican las personas privadas de la libertad, qué hacen en el interior de los centros penitenciarios. Bueno, desafortunadamente, ante la inexistencia de espacios inadecuados, insuficientes pues para el incremento de los cupos ocupacionales al interior del establecimiento de reclusión de orden nacional, se hace imposible pues poner actividades de redención a la pena y actividades lúdicas formativas o actividades de desarrollo humano a la totalidad de las personas privadas de la libertad. Por medio de este sentido, porque el proceso de la evaluación psicológica social que se realiza al privado de la libertad al momento de su ingreso al establecimiento se pone en un programa que va generando cupos que a medida de esto son suficientes para las personas privadas de la libertad. Esta llegaría a una de las actividades correspondientes al tipo de formación que tenga. Diferentes tipos de actividades laborales, como únicamente son la de cocción de alimentos o suministro de alimentos. Normalmente en algunas cárceles lo llaman el rancho.
que esta sí es una firma contratista independiente y que lógicamente contrata a los privados de la libertad que están allí por medio de una remuneración de salario. Del resto son actividades únicas de redención de la pena y una simbólica bonificación que se les da. Pero este no es un costo que pueda sustentar una independencia económica, ni para él ni para su familia. Perfecto, toca un tema muy importante, de común consulta por parte de las personas en condición de privación de la libertad. La redención. ¿A qué hace mención este concepto tan importante para ellos, para los juristas, para los administrativos de los centros penitenciarios y más concretamente para los que están en el área jurídica de estos 137 establecimientos penitenciarios en Colombia? ¿A qué hace referencia ese concepto? También para complementar, la mayoría de las personas privadas de la libertad se encuentran en centros de reclusión que se dedican a manualidades, a artesanías y al interior de diferentes pabellones, en los que también se encuentran bastante desarrollo de actividades. Normalmente los que no están en estos programas están en actividades religiosas, tristemente, sin esconder la realidad de muchos privados de la libertad, también se dedican al ocio y a la inutilidad del tiempo, que lógicamente ponen en riesgo la estabilidad del establecimiento. Bueno, ¿cómo redimen los internos? ¿Cuál es el sistema de redención de penas? Bueno, pues existen varios programas de formación, que son los que nos permiten alfabetizar a los que ingresan. Se podría decir que con un índice significativo de personas de la libertad al establecimiento nacional sin ningún tipo de estudio, es decir, pues normalmente sin la primaria. Dependiendo de la necesidad del privado de la libertad, también existen programas de formación desde la primaria como la secundaria, y ahora gracias a los convenios que se tiene con el SENA y con el ITM, también se pueden generar programas de formación profesional para los privados de la libertad, los que quieran y lo que se requiera. La redención de la pena, también hay actividades que redimen pena, como lo dije anteriormente. Están las manualidades, las artesanías, actividades de madera, que normalmente pues se llama ebanistería, barroquinería. Ya de tipo laboral como tal, estaría el suministro y la cocción de alimentos, que también ya lo mencioné, que esto ya vendría siendo por una firma contratista privada que da proyectos productivos del instituto, como son la panadería, el asadero, el expendio, que son distribuidos a los privados de la libertad. Normalmente el expendio son enseres que necesitan implementos que se necesitan a diario para estas personas. Una que otra cárcel, en este caso pongo el ejemplo de la cárcel de Acacias, Meta. Existen las colonias agrícolas. Solo pues en este momento en esa cárcel tenemos esa información. Perfecto, muy amable Joana. Ahí nos quedó un panorama más o menos sobre el INPE y una figura muy importante que son los beneficios, ¿cierto? De carácter administrativo, en razón a que también existen beneficios de carácter judicial. Vamos con la estudiante Catalina. Para usted vienen una serie de preguntas cuya directriz se enlaza con la realidad jurídica que viven estos establecimientos penitenciarios en nuestra nación. Primera pregunta, ¿conoce usted alguna ley, sabe de alguna ley que regule estos establecimientos penitenciarios, que regule estos beneficios administrativos, que se regule también estos procesos judiciales? Bien pueda, bienvenida Catalina. Así es, el sistema penitenciario y carcelario, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, los subrogados penales y los beneficios administrativos están contemplados en la Ley 65 de 1993, con las modificaciones de la Ley 1709 del 2014 y otras disposiciones internas. Catalina, hay una pregunta muy importante para quienes escuchan este programa, para quienes van a tener la posibilidad de tener a primera mano esas grandes diferencias entre los beneficios judiciales y los beneficios administrativos. Usted le puede colaborar a la amable audiencia explicándonos
¿Cuál es la diferencia entre esos beneficios de carácter judicial y los beneficios de carácter administrativo? Claro. La principal diferencia se basa en que los beneficios judiciales son otorgados, son por parte del juez, y los beneficios administrativos son por parte del IMPEC. Entonces tenemos que estos beneficios en general son mecanismos de política criminal del Estado, son inherentes a la ejecución individual de la condena y en algunos casos puede implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad dispuesto en la sentencia o una modificación en las condiciones de la ejecución de la condena. ¿Cuál es el destinatario principal de estos beneficios? Es la persona privada de la libertad en el lugar de la ejecución de la condena, así como sus familiares y implícitamente también la sociedad, en medida de que la sociedad es la receptora del interno. Entonces, con respecto a la jurisdicción ordinaria, los beneficios influyen directamente en la ejecución de la pena y constituyen un aporte real del individuo en facilitar su proceso de resocialización, y así se permite generar un impacto efectivo y eficaz en la mitigación de reincidencia de conductas penalmente sancionables. Fernando González, un hombre muy grande en la literatura colombiana, concretamente en el departamento de Antioquia, en el municipio de Envigado. Una frase muy célebre de él, maravillosa: el camino es sinónimo de andar y yo lo anduve. Algún día nos decía un interno: profe, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la lectura. Y me apropié para explicarle a mis compañeros de patio esa frase. Mañana o pasado mañana que voy a salir de este recinto. Efectivamente, tomándonos un tinto nos decía: profe, esa es la verdad, el camino es sinónimo de andar y yo lo anduve. En medio de la sombra, en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, en medio de situaciones contrarias a la ley, a partir de hoy le pedí y le pediré disculpas a la sociedad, a mi familia, a mi hogar y a los míos. Y se lo garantizo, profe, que ese camino ya lo viví. Esta es una amable sugerencia para todos nosotros, para los jóvenes: no viva ese camino de violencia. Estar al interior de los centros penitenciarios no es tan fácil como uno se imagina. Vivamos entonces esa literatura hermosa que nos dé colorido a la vida y que no nos dé tristeza a la misma. Señorita Catalina, al igual que nuestra compañera Joana habló de la redención, una figura muy importante. Para ellos es fundamental redimir 2 por 1, no tanto 3 por 1. Variable que se explicará más adelante en otro programa. Usted nos puede hablar de las fases. Cuando una persona ya está privada de la libertad, él vive un proceso de fases que lo deben conocer los estudiantes de derecho, los abogados litigantes, y que de suma es muy importante para ellos. ¿Cuáles son entonces, señorita Catalina, esas fases que viven los internos ya en su condición de privación de la libertad? Bueno, las fases del tratamiento se encuentran en el artículo 144. Tenemos 5 fases. La primera fase se trata de la observación, diagnóstico y clasificación del interno o de la persona privada de la libertad. Tenemos la segunda, que sería la alta seguridad, que comprende el periodo cerrado. Tenemos la mediana seguridad, que comprende el periodo semiabierto. Tenemos la mínima seguridad o periodo abierto, y por último tenemos la de confianza, que coincidiría con la libertad condicional. Esas fases se dan por tiempo para que la amable audiencia lo tenga claro. ¿Listo? Mire que la niña habló de una fase que es cerrada. De ahí viene una pregunta muy importante para la estudiante Catalina, quien de paso pues le gusta el derecho penal. Cada quien tiene su gusto y preferencia. Señorita, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué significa la fase de confianza? Porque para ellos es motivo de alegría cuando les dicen que usted está en fase de confianza. ¿A qué hace referencia la misma? Cuéntenos.
Bueno, antes de entrar en materia en la fase de confianza, es importante tener claridad primero de cuáles son los beneficios administrativos y los judiciales y el concepto de subrogado penal. Los subrogados penales también son conocidos como medidas sustitutivas de la pena de prisión y se conceden a los individuos que han sido condenados a estas mismas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador. Tenemos entonces que los beneficios están relacionados con las fases de tratamiento que acabamos de mencionar y son un incentivo, un estímulo al proceso de tratamiento que requiere la persona privada de la libertad. Tenemos que los beneficios administrativos se encuentran desarrollados en el Código Penitenciario y Carcelario, la Ley 65 de 1993, entre los artículos 147 y 149, junto con las leyes modificatorias. ¿Cuáles encontramos? Encontramos el permiso de hasta 72 horas, permiso de salida por 15 días, permiso de salida por fines de semana, la libertad preparatoria. También encontramos la franquicia preparatoria, el trabajo extramuros y la penitenciaría abierta. Por otra parte, tenemos los beneficios judiciales. Se encuentran la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tenemos la libertad condicional, reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave, tenemos la prisión domiciliaria para madres y padres de cabeza, y tenemos también libertad preparatoria, que es muy importante para los sujetos, las personas privativas de la libertad que ya se encuentran en una etapa entre las últimas fases del tratamiento, que es la que vamos a hablar en contados minutos, que es la fase de confianza. Tenemos entonces que el juez encargado de regular, de controlar y de otorgar estas solicitudes son los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Deben aprobar las propuestas de beneficios administrativos que le formulen las autoridades penitenciarias, siempre que supongan modificaciones en las condiciones de cumplimiento de la condena o reducciones del tiempo de privación efectiva de la libertad. Hay dos elementos a tener en cuenta por el juez, que es el elemento objetivo-subjetivo, y para aclarar la pregunta inicial, que es la fase de confianza, vamos a tener claro que se encuentran tres características esenciales de esta fase. Tenemos el tiempo, en cuestión de que debe la persona privativa de la libertad cumplir con el tiempo para la libertad condicional, debe contar con el apoyo externo para fortalecer el desarrollo integral. Esto se traduce en el arraigo social y familiar y el cumplimiento del tratamiento progresivo. Debe demostrar el avance en el tratamiento penitenciario, teniendo como fin esta fase la resocialización del privado de la libertad en el desarrollo de un sistema progresivo en el tratamiento penitenciario. Muchas gracias, Catalina, por esta amable explicación para todos los oyentes. Viene la participación de la estudiante Sheili y ella nos va a hablar inicialmente del hacinamiento en los centros penitenciarios. Solo una pequeña reflexión desde lo más profundo del corazón. ¿Cómo hacen para convivir un número tan alto de personas en condición de privación de la libertad en un espacio tan reducido? El Estado debe ser consciente de ello. Debemos entonces acudir a las PP, los centros penitenciarios públicos y privados. Hay que buscar soluciones porque es que estamos hablando de seres humanos que de una u otra forma cometieron una conducta contraria a la ley y que en tal medida se les debe respetar sus derechos fundamentales. Señorita Sheili, bienvenida y háblenos de ese hacinamiento carcelario en nuestro país. Bien pueda. Muy bien. El hacinamiento carcelario se entiende por la sobrepoblación que hay en las cárceles. Bueno, y este hacinamiento tiene un gran incremento
en Colombia que nos está trayendo problemas psicológicos como conductas violentas o agresivas, de disciplina, trastornos de ansiedad, también problemas de salud y carencia en las prestaciones de servicios, violentando así la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad. Y hay que tener muy en cuenta que esto es un factor de riesgo preocupante para el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Estar hacinado genera un fenómeno que se llama lucha intrapsíquica. ¿Me suicido o no me suicido? ¿Camino al interior del patio o no camino? ¿Converso con un compañero o no converso con otro? Y trae un fenómeno de autofobia, de personofobia, de rechazo a sí mismo, porque por culpa mía, por culpa de esta condición de privación de la libertad, destruí mi hogar, mi familia, perdí el empleo. Esto es que lo que nos explica Shaley es una variable psicológica y en muchos aspectos una variable de carácter psiquiátrica. Esa autofobia, ese rechazo a sí mismo por la conducta que cometió y por haber perdido su familia y su hogar. Mil gracias, niña. Vamos a hablar de si el número de internos que hay en Colombia tiene una relación matemática con el número de guardianes que cuidan estos centros penitenciarios. Para usted, ¿hay una relación entre el número de personas en condición de privación de la libertad y el número de guardas o no? Bien pueda, señorita Shaley. No. Desafortunadamente, el índice de la planta del personal del INPE, tanto del cuerpo de vigilantes como el personal administrativo, no es proporcional a la cantidad de personas privadas de la libertad en los diferentes establecimientos de reclusión del orden nacional, llevando a difíciles situaciones de control, seguimiento y vigilancia. Es particular la relación que va a mostrar ahorita Joana, más adelante en las conclusiones, y que se pueden evidenciar en la práctica. Un patio con un número alto de personas en condición de la privación de la libertad. Una humedad relativa bien alta, una presión manométrica bien alta, un sistema de enfermedades que están ahí en el aire, las aberraciones que se presentan, el maltrato muchas veces al interior de ellos mismos, de los internos. Es hora de que el Estado actúe y como tal uno de los organismos nuestros plantea a través de una sentencia el deshacinamiento carcelario. Señorita Shaley, ¿por qué esta sentencia que habla del deshacinamiento carcelario no se aplica en la realidad? Bueno, desafortunadamente los lineamientos de la política criminal del Estado y de las competitivas sentencias judiciales que han resultado de la grave crisis de hacinamiento en los diferentes centros carcelarios del país no van de la mano con el fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario colombiano, tampoco con el fortalecimiento de los cupos carcelarios. Es importante manifestar que el gran factor casual de la grave crisis que hoy afronta el sistema penitenciario es precisamente el incumplimiento de las autoridades y entes territoriales para evitar el hacinamiento a cargo del INPE. Pues hoy en día, pese a la norma y a los fallos, los entes territoriales y diferentes entidades que están a cargo de cierta población de la libertad no lo están haciendo y por ello todo recae sobre el INPE y los establecimientos de reclusión del orden nacional a su cargo. Shaley, muy amable, porque en verdad esta sentencia es fundamental, le repito, para finalmente comprender que el Estado tiene que ser consciente de la construcción de nuevos centros penitenciarios y carcelarios. En tal medida, con un profundo respeto, me parece que hay que acudir a las PP, a las empresas privadas y a las públicas para la construcción de las mismas, que se piense como se hizo en el centro penitenciario de Bellavista, esa construcción tan maravillosa de un patio que le da un poco de hábitat, de tranquilidad, de alegría a los mismos internos, a las mismas personas en condición de privación de la libertad. Viene una pregunta muy importante, fundamental, y nos habla de estos centros penitenciarios agrícolas. ¿Qué tiene usted para aportarnos, señorita Shaley?
Muy bien. Actualmente en Colombia existe una cárcel llamada Colonia Agrícola de Acacias. Considerada una de las mejores cárceles de Colombia. Es la única cárcel del país donde las privadas de la libertad pueden trabajar en proyectos agropecuarios. En el 2012, el INPE anunció la construcción de 6 colonias agrícolas y 6 megacárceles, con el objetivo de minimizar el hacinamiento en las cárceles del país y de darle un trato diferente a los privados de la libertad. Este proyecto fue planteado por el Batallón de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, la USP, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, aseguró que el proyecto fue frenado por no cumplir con las especificaciones internacionales de seguridad. Muy bien, vamos a entrar a las conclusiones, a esas reflexiones finales que nos permiten plantear algunas soluciones. Y cuando uno concluye que lo puede hacer en forma textual, en forma personal o en forma mixta, está sacando lo más importante del corazón. Antes de las mismas dejamos claro cuando un poeta dijo: y en la noche oscura, lúgubre por demás, te encontré, y lo único que podía mirar eran las rejas por doquier. Qué tristeza que perdí mi vida por un error impensable del destino, por un error que no pude corregir. Vamos con la señorita Joana a sus amables conclusiones. Estas nos van a permitir entender y comprender a profundidad esta temática tan importante sobre el INPE, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de nuestro país. Bien pueda, Joana. Bueno, pues continuando un poquito más con lo que mencionaba mi compañera acerca del hacinamiento en las diferentes cárceles, que es un tema demasiado importante. Y como mencionaba también, que se amplían sectores como los patios, el gran ejemplo de la cárcel Bellavista, se ve que son espacios adecuados para los privados de la libertad. Sin embargo, no se ve favorabilidad por parte de la guardia en estos momentos. Por ende, se hace un llamado directamente para que el Estado actúe, para que haga una resocialización al Ministerio de Justicia para crear una mayor capacitación y mayor demanda para los servidores públicos, específicamente la Guardia INPEC, con el fin de mitigar y controlar la sobrepoblación de los privados de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios. Un gran ejemplo, ya que mencionamos la cárcel Bellavista en estos momentos, exactamente el número de compañías son 4, donde en Bellavista solo directamente interactúan con los internos, son 3 en los patios, 2 compañías, perdón, en los patios, donde cada compañía solo tiene 45 guardianes y auxiliares 60, que son quienes los complementan en diferentes momentos. Y cabe aclarar que son 2.500 personas privadas de la libertad. Entonces es un gran llamado para que el Estado actúe en estos momentos. Mil gracias. Cuando la señorita Celia habló del centro penitenciario de Acacias Meta, es una reflexión profunda. Uno estar privado de la libertad, gozando de la naturaleza, es distinto que estar privado de la libertad entre rejas, entre muros. De ahí queda esa gran incógnita cuando los misioneros de Yarumal terminaron su ciclo, dejaron un espacio inmenso acá en el municipio de Yarumal, Antioquia. Es bueno aprovecharlo porque, les repito, no es lo mismo estar entre rejas que tener la posibilidad de vivir el aire, el ambiente, los animales, la naturaleza y convivir con ellos, como decía San Francisco de Asís, mis hermanos menores, los animales. Vamos a escuchar las amables conclusiones de Catalina, haciendo precisión sobre temas muy puntuales relacionados con el presente programa. Bueno, debemos de tener claridad en un aspecto, y es que la privación de la libertad en base a la culpabilidad de un individuo y resultante de la materialización del poder punitivo del Estado no implica la pérdida de su dignidad humana, de la dignidad humana y la integridad personal del penado. Ahora, en relación de los beneficios aclarados anteriormente,
hay motivos específicos por los cuales son negados estas solicitudes y han consistido principalmente por, primero, la modalidad de la conducta. También está la falta de tratamiento penitenciario, el hecho de que haya una falta del cumplimiento de requisitos exigidos y la reincidencia, los cuales son tenidos en cuenta por los jueces del aspecto subjetivo. De todo lo anterior podemos concluir que el fenómeno del hacinamiento, como venían comentando anteriormente mis compañeras, no se interviene apropiadamente ni se aborda debidamente el aspecto del tratamiento penitenciario. ¿Qué podríamos hacer a corto plazo? En este aspecto, podríamos implementar un programa de capacitación en beneficios administrativos y judiciales dirigido a los reclusos del IMPEC. También podríamos adoptar un programa de divulgación y capacitación de los beneficios para los reclusos en materia, sin basarse principalmente en el aspecto subjetivo. También se puede hacer una reforma en beneficios en cuestión de modificar el aspecto subjetivo, que esto implica que se suelen negar estas solicitudes de estos beneficios para así establecer la necesidad de la adopción de una política criminal que corresponda a un sistema que se inspire en la prevención del delito, el tratamiento penitenciario y la resocialización a través de un programa de trabajo interdisciplinario con estrategias de intervención psicosocial que sean efectivas, basadas en el desarrollo humano y su dignidad humana. Sheili, con sus conclusiones. Muy bien, el hecho de la aplicación de un sistema progresivo que fue diseñado para facilitar la resocialización del individuo, pero las constantes falencias del sistema carcelario colombiano, como el hacinamiento, falta de infraestructura, fortalecimiento de los funcionarios, dificultan esta labor, lo que impacta directamente a una población de privados de la libertad. Es fundamental el tema de los beneficios, pero se denota ciertamente confundidos, desconocidos y por ende no solicitados, o si se solicitan no son concedidos, precisamente por el desconocimiento de una norma tan fundamental para la relación de sujeción que tienen con el Estado, porque existe un desconocimiento de los reclusos frente a qué y cuáles son los beneficios administrativos y judiciales. Muy bien, vamos a concluir dándole gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Facultad de Derecho sede Medellín, al profesor Germán, a Catalina, a Sheili, a Joana, y con mis dos grandes amigas, Santa Duigis. Santa Duigis gastó parte de su vida pagando la deuda de los internos. A ella podemos invocarla, a la Virgen de las Mercedes, y a tantos otros que de una u otra forma interceden por ustedes. Mil gracias al IMPEC, a estos guardas que dan parte de su vida en una labor dispendiosa y que no se ajusta a la realidad, como bien lo planteó Sheili, también lo concluyó Joana. No hay esa relación entre guardas y número de internos. Ellos hacen un gran esfuerzo. A los internos, mil bendiciones y mucha paciencia, mucho amor, y procuren estar, como lo dijo Catalina, en la fase de confianza, para que más adelante, como el poeta, vi la puerta es el amor, la puerta es la libertad. Mil gracias, mil bendiciones para todos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.